Bien, chicos, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. A ver, vamos a iniciar nuestra semana en la última clase de repaso y continuamos lo que hicimos el día lunes, ¿ya? Bien, el día lunes estuvimos haciendo algunas preguntas y hoy la vamos a terminar. Y como les dije a los que estuvieron el día lunes, he puesto por ahí algunas preguntitas que he encontrado, ¿no? Para que ustedes puedan seguir repasando y aprovechar esa horita que tenemos, ¿ya? Porque esto se nos acaba y entonces, para poder aprovechar la hora. Bien, si se me está escuchando, ¿no? ¿Se me escucha, jóvenes? ¿Todo bien? No, no, acá. Sí, profesor. Ya, ok. Listo, entonces continuamos, comenzamos. Ya. Habíamos visto algunas, las primeras preguntas eran de literatura universal y había explicado. Habíamos desarrollado la pregunta uno que correspondía a la Ilíada, ¿no? Habíamos desarrollado ahí. Luego habíamos hecho también verdadero o falso acerca de la Ilíada, todos habíamos hecho el día lunes. La pregunta 3 de literatura griega o tragedia griega, también la habíamos desarrollado y analizado cada alternativa. De ahí nos pasamos a Edipo Rey también, a Edipo Rey. De ahí viene el cambio de la etapa de la literatura a la edad antigua a la edad contemporánea. Bien, y nos vamos a literatura española. Ya también esto habíamos explicado, ¿no? El llamado siglo de oro español y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la literatura española. Bien, hicimos la pregunta 6 del Quijote de la Mancha. Luego en Hispanoamérica elegí que no había preguntas, por ahí yo he puesto un par de preguntas en las diapositivas finales y vamos a recordar esto, ¿ya? De Hispanoamérica con Rubén Darío. Por ahí he puesto un par de preguntas, si no me más recuerdo. Y ahí en peruana sí, estuvimos viendo en peruana las dos etapas, ¿no? Desde la etapa prehispánica, como les decía aquí, sí. También hay algunas preguntas que también he puesto yo para que ustedes vayan analizando. Bien, en la literatura peruana hay que tener en cuenta que la literatura peruana tiene tres características, que es ser heterogénea, multilingüe, ¿no? Y pluricultural. Se desarrolla en la etapa prehispánica antes de la llegada de los españoles. Y también habíamos mencionado que sí, había una literatura en el imperio incaico, ¿no? Pero que esa parte ya no hemos desarrollado. Ay, perdón, acá está al revés. Un ratito, acá se ha pasado. Ah, no, no les han puesto esta parte. Ya, entonces, en esta etapa, acá solamente se la ha puesto de manera general. Ya, luego viene etapa colonial. En la etapa colonial nosotros vimos al Inca Garcilaso de la Vega. De eso sí le he puesto pregunta también, por ejemplo, ¿no? Eh, y vimos ahí las crónicas al Inca Garcilaso de la Vega como el cronista mestizo con comentarios reales. Mencionamos al cronista indígena Guamán Pomo de Ayala, ¿no? En esa etapa colonial. Luego viene la etapa del teatro colonial quechua Ollantay. Y a fines del siglo XVIII, a inicio del siglo XIX, surge la etapa de la emancipación, ¿no? Con Mariano Melgar. Y así termina la etapa colonial. Con la emancipación e inicio de la República, con la proclamación de la independencia, y viene la etapa republicana. En esta etapa republicana ya estamos en el siglo XIX, y ahí aparece el llamado costumbrismo, que también les he puesto por ahí una pregunta del costumbrismo, porque es el inicio de la República, el Perú queda devastado, ¿no? Y entonces aquí se describe las costumbres de la ciudad de Lima, es decir, de aquellas épocas propias, ¿no? Al inicio de la República, donde va a destacar qué cosa, el teatro, con Manuel Ascenso Segura y Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? Ellos van a tener sus tendencias, cada uno es criollo, en el caso de Segura, y anticriollo Pardo, porque quería mantener las costumbres propias, ¿no? Costumbres que habían sido adquiridas de España, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver nosotros, es una lucha constante a través de la burla, la ironía, la comedia, mostrar la problemática de la sociedad de aquel entonces, ¿no? Y el teatro tiene bastante acogida, sobre todo el teatro de Segura. Bien, eso vimos en el costumbrismo. Termina el costumbrismo y nos vamos al romanticismo. Acá vamos a ver a Ricardo Palma, que también por ahí les puse una pregunta. En el caso de romanticismo, la literatura peruana ya estamos en la mediados del siglo XIX, más o menos 1840, 50, y acá iniciamos un romanticismo bastante histórico, un romanticismo cargado del recuerdo de los sucesos pasados que Ricardo Palma nos va a llevar a través de sus tradiciones. De manera anecdótica, llevarnos pues justamente, ¿no? Aquellas situaciones que el Perú había vivido.
También tenemos a nuestro gran poeta romántico en la poesía, Carlos Augusto Salaverry, ¿no? Con Acuérdate de mí, en su libro Cartas a un ángel, que es el Bécquer peruano. Acá en el romanticismo peruano, jóvenes, también en su separata esa hubo bastantes representantes en novela, en teatro, porque todo va a continuar, pero lo que va a destacar aquí son las tradiciones de Ricardo Palma, ¿no? Y esa forma de cómo nos narra, ¿no? Nos presenta esa presentación, ese inicio en sus tradiciones, ¿no? Esa digresión al momento de contarnos algunos datos históricos, etcétera, ¿no? Y cómo nos lleva de manera anecdótica, siempre apuntando a una moraleja. Luego tenemos ya el realismo, ya prácticamente a fines del siglo XIX, con Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner, que ellos van a ser precursores del indigenismo. Todos desde Lima, Clorinda Mato de Turner, ¿no? Con Ave Sin Nido, haciendo denuncias, González Prada lo mismo, ambos son protectores del indígena, ¿no? Buscan educarlos, buscan enseñarlos para que puedan defender lo que ya tenían ganado, que eran sus derechos. Bien, páginas libres, tenemos ahí nosotros a el discurso de Politeama, ¿no? Uno de los tantos discursos de este libro, donde Manuel González Prada va a sacar a relucir su voz de protesta, la crítica hacia el sistema, ¿no? De gobierno del Perú de aquel entonces. Por un lado, Clorinda Mato de Turnes, con Ave Sin Nido, hace su denuncia a este grupo humano llamados indígenas, pues que sufrían los maltratos de los gobernantes, ¿no? De los grandes poderosos, ¿no? La famosa trilogía. Bien, jóvenes, así llegamos nosotros a esta parte. A ver si me dan un ratito, espero que se esté escuchando todo, porque vienen las últimas preguntas. Ah, la de Vallejo, la 8, claro, de María Arguedas, la 9 y la 10. Ya está. Entonces termino de explicar esto y ya nos vamos a las preguntas que yo he puesto, porque tiempo tenemos. Listo. Entonces, después de la literatura realista en el Perú, González Prada, pues, ¿no? Con su famosa frase, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, ¿no? Haciendo esa crítica, diciendo en su discurso que realmente quienes forman el verdadero Perú eran esa masa indígena de gobernantes que habitaba, pues, esta parte del Perú. Bien, jóvenes, entonces así se termina la etapa del realismo en el Perú, ¿no? Ya estamos terminando prácticamente el siglo XIX. Em, Iniciamos ya el siglo XX. Aquí, bien, en esta parte del siglo XX vamos a encontrar que nuestra literatura peruana ya está echando sus propias raíces. Es decir, muchas de las producciones aquí tienen un nivel bastante, ¿no? Alto, porque los poetas van a trascender más allá de y van a aportar mucho en nuestra literatura peruana, sobre todo el inicio de los cuentos, que ya se venía dando, ¿no? De repente, anteriormente, pero aquí ya se muestra más, hasta la actualidad. Bien, tenemos el posmodernismo, que ya estamos hablando del siglo XX. ¿Esto qué sucede? Recuerden que en el Perú también hubo un modernismo, así como yo les mencioné anteriormente en esa semana. A inicio del siglo XX, ustedes recuerdan que está la literatura de Hispanoamérica, eso está por acá. Acá está. En el siglo XX, ¿sí? Se inicia el modernismo en Hispanoamérica. Todos estos poetas están en Argentina, en Chile, no, en Hispanoamérica, Colombia. Mientras que en Hispanoamérica se daba a conocer el modernismo de Rubén Darío, aquí en el Perú también había sus seguidores, como lo tenemos a José Santos Chocano. Chocano es el líder de la literatura modernista en el Perú. Pero Chocano es político, Chocano es una periodista, es un hombre que está metido en estos círculos de intelectuales de la época, ¿no? Un poco soberbio, ¿no? En la época defendía, pues, obviamente, las ideas de este cambio en la literatura modernista de acá, de Hispanoamérica, pero también tuvo lo suyo, ¿no? Se alejó un poco del Perú, se descuidó mucho la literatura peruana y como él era líder, entonces la literatura como que estaba ahí, ¿no? Estancada, desorientada. Y así nace un grupo de poetas jóvenes, liderados por Abraham Valdelomar, con el movimiento Colónida, ¿no? Y nace una literatura distinta, diferente, que se acerca ahora más al contexto, a la vida cotidiana, a la vida del campo, a la vida de la campiña, ¿no? Y por un lado José María Eguren con sus poesías, ¿no? Sus libros de poesía que eran distintos a las poesías mencionadas anteriores, era una literatura nueva, es una literatura postmodernista. El Perú lo vive en un lapso bastante corto debido a la muerte
temprana de Abraham Valdelomar. Más o menos es entre 1912, 1916, porque así como se da el modernismo en Hispanoamérica, también en Europa, ¿qué sucede? La vanguardia. O sea, todos estos movimientos son paralelos, ¿no? Europa, Hispanoamérica y el Perú, todo es interno. Por eso que es corto esta primera parte, pero es importante en nuestra literatura peruana. Y ahí tenemos a José María Eguren, ¿no? Con su libro Simbólicas, ¿no? Teniendo influencia de la literatura simbolista, porque utiliza muchos símbolos para mostrar una nueva poesía cargada de mucho mundo mágico, de ensueños, de colores, cargadas de mucha armonía, mucha musicalidad, ¿no? Son las características de José María en su obra, el cromatismo, la idea de orquestación, los sonidos que nos van a plantear los Reyes Rojos, la Niña de Lámpara Azul y todo ello. Y Abraham Valdelomar, por su parte, en la narrativa, también en la poesía, ¿no? Un intelectual. Valdelomar sí era un líder, era un intelectual, venía de Pisco, un hombre bastante, con un autoestima bastante elevado, buscó en que entrar a estos círculos, porque la gente en la época, ¿no? Discriminaba mucho al provinciano y al indígena, ni qué decir. Entonces, pero ambos lucharon por una literatura y eso fue lo que nos han dejado a través de los primeros cuentos, ¿no? Valdelomar con su caballero Carmelo, retomando, pues, ¿no? Este sentir provinciano, ¿no? Bien, luego a su temprana muerte hizo que el movimiento colonial desaparezca, ¿no? Entonces todos los seguidores huyeron. Y ahí viene el vanguardismo con César Vallejo. Y aquí ya estamos prácticamente a partir de 1920 hacia adelante. Y Vallejo pues va a ser un vanguardista, netamente, ¿no? Se va a iniciar como modernista por buscar la belleza en los heraldos negros al inicio de la primera etapa, pero luego ya se vuelve un poeta vanguardista y luego un poeta de compromiso, porque viaja a París y pues va a asimilar, ¿no? Aportes, va a asimilar situaciones que se vivía en Europa, ¿no? Entonces ahí tenemos Trilce, pertenece a su segunda etapa. Bien, aquí vamos a ver que la literatura ya cambia, no es auténticamente vanguardista, vamos a ver el versolibrismo, el empleo de palabras nuevas, porque en esa época, siglo XX, la cibernética y todo el desarrollo va a ser también calado a través de las escuelas que hay en la vanguardia en Europa. Aquí en el Perú se desarrolla propiamente el vanguardismo. Bien, luego tenemos el indigenismo, que es propio también del Perú. Aquí vamos a ver la narrativa indigenista con Ciro Alegría Bazán y José María Arguedas. Ambos pertenecen a diferentes zonas, pero todos buscan mostrar al indígena desde su lugar de origen. Sobre todo José María Arguedas, ¿no? Vivió con el indígena, conoció el quechua y estuvo cerca de él para mostrar la situación propia de esas épocas, el maltrato de los grandes gamonales con el pueblo indígena. Y Ciro Alegría desde su perspectiva política, su perspectiva social, porque él tiene una abuela indígena, también mostrarnos cómo era el mundo, ¿no? Ancho para el que tiene y ajeno para el que no, en el caso del indígena, ¿no? Ambos grandes poetas indigenistas. Recordamos también que aquí tenemos a Enrique López Albújar, ¿no? Otro poeta indigenista que se mencionó, a Manuel Escorza, ¿no? Y algunos más en los pre-indigenistas. Ya tenemos luego la generación del 50 con Julio Ramón Ribeiro, ya aquí el Perú estamos hablando de un cambio total. Ahora el provinciano, el indígena, está en la ciudad de Lima y Lima comienza a migrar, ¿no? Viene la explotación demográfica, ahora sí se dice provinciano, ¿no? Y Ribeiro busca a través de la palabra del mudo mostrar esa palabra de aquellos que guardan silencio, que no se pueden quejar, que no pueden protestar, aquel grupo humano que está al margen de la ley, por eso dice marginal. El marginal no es aquella persona que es pobre o que no tiene, sino que simplemente por la situación está al margen de la ley. ¿No? Ese término se ha usado y hasta ahora se usa. Ah, marginal, pero marginal lo ven porque es pobre, porque puede ser un delincuente. No, sino es que está al margen de la ley, simplemente por desconocimiento, porque la presidencia de aquella entonces prometió muchas cosas y no los ayudó y la gente vivía, pues, ¿no? Mucha gente dejó su tierra para venirse a Lima a encontrar un futuro. Y esto es lo que nos muestra los poetas de esta generación a través de la narrativa. Ahí también vimos la poesía con Blanca Varela, si no más recuerdo, en esa parte también la poesía existencialista, bastante filosófica de Blanca Varela en esta generación. Y finalmente con Mario Vargas Llosa, que ya esto ha sido lo último y no creo que se hayan olvidado tan rápido. Bien, jóvenes, así hemos hecho una síntesis rapidito de lo que ya terminaba nuestra literatura peruana para irnos a la pregunta número 7. Ustedes que tienen ahí tienen su separata, pueden ir leyendo y pueden ir desarrollando. A ver, me da un minuto, 2 minutos para cada pregunta y ustedes vayan desarrollando para luego ponerme ahí qué sigue. ¿Ya? Listo. A ver, vayan leyendo la pregunta número 7, porque esta creo que no la hemos hecho.
Y que ya tiene su respuesta, puede ir poniendo, es con respecto a una de las etapas. Recuerden que Vallejo tenía 3 etapas. La primera es con el de los negros, la segunda es con Trilce, y ahí justamente está cargado de la vanguardia en sí. A ver, empezamos con las 7. ¿Alguien tiene la respuesta? Ya me dicen la B. Muy bien. A ver, vamos viendo la respuesta. Bien, voy a ir leyendo. La obra de Vallejo se desarrolla en 3 etapas, marcadas por su evolución estilística y compromiso humano. Un ejemplo de ello es Trilce, considerado poemario de etapa vanguardia. ¿Por qué? Se publica en 1922 en la ciudad de París. No, Trilce se publica. Heraldos Negros y Trilce se publican acá. Ese va con Trilce a Europa. Experimenta con la sintaxis y la ortografía. Sí, esa es una característica importantísima, sobre todo en la vanguardia, ¿no? Rompe con la sintaxis, la ortografía caprichosa, aumenta palabras, crea palabras, etcétera. Sí, es una característica propia del poemario. Presenta un estilo inspirado en Rubén Darío. Esto podríamos decirlo con Heraldos Negros en la primera etapa. Inspirado no tanto en Rubén Darío, sino en el modernismo, porque todavía el modernismo, recuerden que está ahí nomás, ahí a su lado de Vallejo, ¿no? Cerquita. Entonces todavía se hablaba de la belleza, de Chocán, de Rubén Darío, y nace la vanguardia, ¿no? Entonces, pero esa no es. Está dedicado a la República Española. Este, por ejemplo, con el poema Masa, el poemario España de parte Mysticalis, ¿no? Donde ahí él asume un compromiso con la República Española. ¿Recurre al lenguaje propio de simbolismo? No, pues ahí sí descartado está. La respuesta es la B, muy bien. A ver quién puso la B ahí. Cielo, muy bien. La respuesta es la B y también Sofía, muy bien. Entonces en la 7 es la B. ¿Listo? Entonces vamos recordando siempre lo que se vino haciendo. Ya, 8, vamos a la 8. Ustedes también ya lo tienen ahí, de repente lo han visto. Y bueno, nos vamos a los ríos profundos de José María Argueda, indigenismo. Entonces, a ver, vayan leyendo. ¿Y qué dice? ¿Ya? Entonces continuamos. Y creo que apagué acá la cámara. Me tomé una fotito de paso. Ya. A ver. Entonces, en la 8 me está pidiendo con respecto a el argumento, ¿no? El argumento de los ríos profundos de José María Arguedas. Un ratito, un ratito. Un ratito, chicos. Ya está. Ahora sí. Ya, ahora sí. Muy bien, ya me están diciendo por ahí la respuesta. Verdadero o falso. De todas maneras, vamos a analizar. Yo sé que muy bien, si llega la respuesta sí, es porque ya están preparados, pero de todas maneras hay que explicar para los demás, ¿no? Muy bien, la respuesta sí, están bien cerca ustedes los que han respondido. Cerquísima. Ernesto y su padre se instalan en el Cusco gracias al apoyo de su pariente el viejo. Falso, porque recordemos que Ernesto sí se va al Cusco con su padre, ¿no? Recuerden que la primera parte de Nuestro Profundo es pura descripción del espacio, el padre le enseña los monumentos que hay en el Cusco, el paisaje, porque el padre era cusqueño y Ernesto aprende. Y al final, cuando se les acaban los recursos, ahí recién recurren al viejo, pero definitivamente recuerden que el viejo nunca los recibe bien. Entonces, eso es falso. No, ni el apoyo, nada, ni las gracias, porque no los quiso ni ver. Falso.
En su estadía en el colegio internado, el protagonista atestigua varias injusticias, eso sí es verdadero, varias injusticias porque él cuando llega, ¿no? Él va a ir a un colegio, obviamente es un colegio religioso, pues, ¿no? Y la tentativa de un colegio religioso o pensar es que todo es correcto, formal, porque, ¿no? Los curas eran así antes, bastante formales, muy rectos, muy estrictos, una educación de primera. Y eso viene desde la colonia, pero cuando él llega se encuentra con una realidad diferente, ¿no? Había chicos de todas las clases sociales, todo el mundo hacía lo que quería, entre ellos se abusaban, se golpeaban, y pues venían los maltratos, sobre todo a este jovencito llamado, al llamado Palacitos, ¿no? Palacitos era como decir el esclavo, ¿no? O sea, todo lo golpeaba, lo maltrataba, y él sufría mucho, porque él no quería estar en el colegio. Él estaba porque sus padres tenían ganado, eran indígenas, ¿no? Pero de esa forma le pagaban con animales al cura, le traían una ovejita, le traían una vaca para que con eso el cura lo mantenía ahí, pero en sí el chico no quería y sufría mucho. Y Ernesto lo se da cuenta, sufre, pero él también tiene que ser valiente porque él está ahí de paso, ¿no? Y tiene que sobrevivir hasta que venga su padre. Y el otra injusticia que podemos decir es, por ejemplo, la OPA Marcela, ¿no? Cómo era maltratada la OPA Marcela, ¿no? Por los jóvenes, por el propio cura, porque si los chicos hacían esto porque ellos vieron un día salir de la recta, ¿no? Donde están los cuartos de los curas a la OPA Marcela. Entonces no dice que estuvo metida, pero lo vieron los chicos salir de ahí de noche. Entonces por eso que los chicos también hacían sus abusos, ¿no? Eso es verdadero. El niño Ernesto acepta quedarse en el internado por temor de los indios colonos. Primero que ya no era un niño, ¿no? Ya no era un niño. Ernesto no teme a los colonos, al contrario, Ernesto los ama, ha crecido con ellos. Entonces eso es falso. ¿Ya? Él acepta quedarse sin el internado por agradecer a su padre, porque ya no tenían recursos y el padre le buscó esto, pero no porque se escapa de los colonos, no, al contrario, él los iba a buscar, cantaba con ellos, bailaba con ellos, iba con el campo con ellos, no, no, no. Y tampoco Ernesto ya no era un niño, era un adolescente, ¿ya? El niño Ernesto es, por ejemplo, en Guarmacuya, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Y eso es falso. Y una epidemia de tifus alcanza pueblos cercanos y luego llega al colegio internado. Sí, pues el tifus que le da a los colonos, ¿no? En la hacienda de Patibamba, a los indígenas. Y ellos, pobrecitos, pues morían. Entonces ellos fueron a pedir al cura Linares, que haga misas y todo lo que se va a generar, ¿no? Muy bien, entonces sí es cierto, la respuesta es la B para lo que hicieron ahí. Muy bien. Pregunta 9. Pregunta 9. Y aquí nos vamos otra vez a los ríos profundos. Pregunta un poquito más profunda, ¿no? Pero de todas maneras, si tú tienes claro el argumento, lo vas a poder responder, ¿sí? Den una leidita, 2 minutos, por favor. Y es la pregunta número 9. Estamos terminando la separata para empezar a las otras preguntas. Ya, a ver, listo, ya tenemos respuestas. Por ahí, vamos a ver. Listo, entonces ahora hay que tener en cuenta algunos detallitos, ¿ya? Sí, a ver. Recuerden que el Zumbayum era el trompo que trajo Antero, vamos recordando el argumento,
Antes Romanes, que era amigo de, no tan amigo, pero era conocido de Ernesto, ¿no? Se llevaban en el colegio. Él, sus papás eran carpinteros y él trajo el Zumbayum, pues, ¿no? El Zumbayum al colegio y el Zumbayum representa ese objeto mágico, ese objeto de creencia de estos jóvenes por los mismos sonidos que emitía al momento de girar. El choque de la maderita con el piso generaba unas lucecitas y el padre de Ampero le había dicho que esto era un elemento mágico, que tú puedes pedir un deseo o cosas, creencias de ellos, ¿no? Entonces, el sumario llega así. Entonces, uno de los términos que José María Arguedas utiliza justamente para mostrar este mundo, como se dice, el mundo de los indígenas, las creencias míticas que tienen ellos, ¿no? Entonces, por eso dice el canto del zumbayo, ya para que lo tengan claro. Entonces dice, el canto del zumbayo se propagó por una claridad extraña, parecía tener un agudo filo. Todo el aire debía estar henchido de esa voz delgada, y toda la tierra, ese piso arenoso del que parecía brotar. Zumbayo, zumbayo, repetían muchas veces el nombre, mientras oía el zumbido del trompo. Era como un coro de grandes tancayos, fijos en su sitio, prisioneros sobre el polvo. Y causaba alegría repetir la palabra, tan semejante al nombre de los dulces insectos, desaparecían cantando en la luz. Bien, entonces, también hay que tener en cuenta ese término tancayos, que es un término que se usa también en las obras griegas. Tancayos, por ejemplo, se usa en yaguar fiestas, pero tiene que ver con el sonido que hacen los que bailan la danza de las tijeras. Aquí, lo que está haciendo mención como este sonido del coro de los cantayos, cantayos también es una ave, hacen un zumbido, ¿no? Por eso habla de ese, ¿no? Ese zumbido que hacen es de esos insectos, ¿no? Entonces ahí viene, ¿ya? Para que más o menos tengan en cuenta. Entonces, ¿qué elementos utiliza él? En el fragmento citado de la novela de los ríos profundos de José Marega se evidencia que, ¿qué se evidencia? Diversos símbolos de la religión católica, nada, definitivamente aquí no hay nada de religión católica ni creencias. Imposición de la cultura occidental sobre los niños del colegio, no, porque es una costumbre indígena. Representación de las fantasías de compartir a los personajes, no. Demostración de la bondad que compartían todos los alumnos, no. La respuesta es la A, definitivamente. Demasiado sencilla, ¿no? Porque aquí tú descartas, si tú lo tienes claro, vas a responder. Es el pensamiento, el juego infantil, que en ese momento, como lo dice en la obra, los chicos se olvidaron quiénes eran, tanto peleaban, no, ahora ellos se unen porque todos quieren pedir un deseo. Ahí donde Ernesto pide, por ejemplo, que su padre regrese, ¿no? Él pide su deseo. Todo el mundo quería jugar el trompo y todo el mundo le decía a Antero, oye, dile a tu papá que me haga un trompo. Yo quiero un trompo. ¿Cuánto cuesta? Todos querían jugar. Es la primera vez que esos chicos se unen, ¿no? Por ese elemento mágico, mítico de las tradiciones indígenas. Bien, terminamos con la pregunta 10. Terminamos con la pregunta 10 y nos trasladamos ahora a Mario Vargas Llosa, específicamente con este fragmento de la ciudad y los perros. Por ejemplo, para esta parte, recuerden ustedes, tenemos claro el argumento, el robo del examen de química, ¿no? El sistema que había ahí en el colegio, pero también recuerden que yo le dije que él hace algunas alternancias, perdón, contando la vida de tres personajes. Entonces, porque este fragmento te va a acercar a ello, ¿ya? A ver, vayan leyendo el fragmento y me van diciendo luego la respuesta. Ya está, ya tienen la 10 con la respuesta. Muy bien. Entonces, para recordar muy bien, entonces esto es con respecto a la historia de uno. A ver, reconozcan qué personaje es, a ver, ¿saben qué personaje es? Porque habla un personaje, pero bueno, no te dice, pero personaje para que te des cuenta, ¿no? De quién se está hablando también, ¿no? ¿El Una esclavo? mañana, ¿de quién? ¿El esclavo? Del esclavo. El papá del esclavo lo trataba así, era un machista, ¿no? Así lo trataba. Él no quiso, él venía de Piura, llegaba a Lima, ¿no? Entonces, esta parte, ¿qué edad tiene? Le decía, ni siquiera le decía hijo mío, nada, frío.
10 años, dijo el niño. ¿Eres un hombre? Responde. Sí, balbuceó. Fuera de la cama, entonces, dijo la voz. Solo las mujeres se pasean en los días echadas, porque son ociosas y tienen derecho a hacerlo, porque para eso son mujeres. Te han criado como una mujerzuela, pero yo te haré un hombre. Así le dice al niño. El niño recuerda, ¿no? Y él es el esclavo, pues así lo trata. Y por eso te vas a ir, te vas al colegio, por eso lo lleva al colegio. Y todo esto es como el autor presenta a estos personajes, al esclavo, al jaguar en su vida y al propio Alberto Fernández. Y muy bien, aquí la respuesta es la B. El individuo recibe de manera violenta la formación machista, definitivamente, ¿no? Es en este fragmento. Imposición de los códigos, no, rechazo al sistema tampoco, no rechaza el sistema, al contrario, la agresividad de los jóvenes, no, en este caso la agresividad del padre podría ser. En la 10 es la B. Muy bien, jóvenes, así hemos terminado muy bien para los que han respondido, ¿no? Y aquí están las claves de la semana 19 para los que no estuvieron en las primeras, ¿no? La primera parte. Y ahora sí, nos vamos a ir a unas preguntas más adicionales que puse por ahí. Por ejemplo, aquí les puse conversación en la catedral. A ver, lo voy a poner grande, porque esos no lo tienen. Vayan leyéndolo y me van diciendo cuál vendría a ser la respuesta, ¿no? De Mario Vargas Llosa. Ya está. Bien, vamos a recordar algo del argumento de conversación en la catedral que vimos la vez pasada, ¿no? Entonces ustedes también tienen ahí, después ya les pongo las claves finales para esta segunda parte. Aprovechar el tiempito, de paso repasamos. Bien, listo, vamos recordando. Ahí, número 1, dice, Ambrosio le confiesa a Santiago la verdad sobre el asesinato de la musa, verdadero o falso. A ver, vayan poniendo ustedes ahí. Recuerden en esta parte lo voy a hacer más chiquito. No sé si eso será esa E que has puesto es de esta pregunta 1, que le vamos a llamar pregunta 1, ¿ya? Bien, dice, Ambrosio le confiesa a Santiago la verdad sobre el asesinato de la musa, verdadero o falso. Vamos a ver, eso es falso, ¿no? Eso es falso. Muy bien, no le confiesa, no le dice, lo deja con la duda, ¿no? Don Fermín Zavala, recordemos el padre de Santiago Zavala, ¿estuvo involucrado con la corrupción del gobierno dictatorial? Sí, eso es cierto, él estuvo involucrado, ¿no? No directamente, pero el momento que ya trabajaba con Cayo Bermúdez y hacía los cargamentos, muchas cosas se escondían ahí, y eso sí era cierto. El protagonista simpatiza con el comunismo en las aulas de San Marcos, sí. Recuerden que ahí él participó del grupo Cahuide, ¿no? Sí, 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 él estuvo, pero también lo abandona, ¿no? Porque él luchaba contra la dictadura de Odría, ¿no? Pero se dio cuenta pues que no era el camino, ¿no? Porque no le iba a pasar lo mismo que a los demás. Y la última, Zabalita se ha convertido en un hombre frustrado, dedicado al periodismo. Bien, entonces realmente él sí se frustra, pues, sí se frustra porque no logra sus objetivos como joven, ¿no? Todo está, y producto del sistema, ¿no? De la sociedad de la época. Plata tenía, el padre le podía dar, pero él no recibía nada porque decía que no era plata bien ganada, ¿no? Muy bien, en la número 1 la respuesta es la E, sí es cierto. En la número 1 la respuesta es la E, ¿ya? La respuesta es la E. Entonces, de paso hemos recordado. Ahora nos vamos a un repaso así brusco, pregunta número 2, y regresamos a la literatura universal con Fedor Dostoyevsky. A ver, lean el fragmento y me pide aquí, ¿qué característica del movimiento realista se puede apreciar? Si tú tienes claro las características de la descripción, del realismo, la sociedad, ¿no? De aquella época, el mundo psicológico, el acercamiento a los personajes propio del realismo, entonces vas a poder identificar. A ver, en la número 2 vamos a Fedor Dostoyevsky. Sí, está bien. Listo.
Ya lo tienen. A ver, vamos a avanzar. Nos alcanza, de hecho, 10 preguntas yo ahí. En la número 2 me dice que por ahí, Max, la 2 me dices la B. Claro, muy bien. Si hablamos de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, estamos hablando, pues, justamente que recuerden que la obra será extensa, pero es bastante descriptiva. Describe muchas espacios y situaciones. A veces hay un capítulo entero de pura descripción. Entonces, a veces, por eso es un poco cansado, pero es interesante por la forma como lo describe, ¿no? En lo más alto, la ahumada puertecita quedaba rellena y estaba abierta. Al cabo de la vela iluminaba una estancia pobrísima, de unos 10 pasos de longitud que se abarcaba por entero con la mirada de zaguán. Era una mujer terriblemente flaca, delgada, bastante alta y esbelta, de cabello rubio oscuro, todavía en efecto las mejillas cubiertas de manchas rojas. Cambiaba de un extremo a otro de una pequeña habitación apretando las manos sobre el pecho, seco los labios e irregular, entrecortada la respiración, ¿no? Entonces ahí ya te está describiendo quién es la persona, quién era. Bien, definitivamente describe el lugar y los personajes, que es una característica propia del movimiento realista. Bien, entonces en la 2 de esta segunda parte la respuesta es la B, ¿ya? A ver, ¿qué personajes? ¿Identificaron qué personaje era? ¿Nadie se acuerda? ¿Qué personaje? ¿Es la usurera o quién? ¿Listo? En la 3. Ya, en la 2 es la B. Nadie adivinó, no le voy a decir entonces. A ver quién es. Vamos a recordar. Bueno, alguien tiene que recordarse quién es. La usurera, la hermana. Ya. Listo. Número 3 y me traslado a Sonia, me dice. Sonia. A ver, vamos a ver, ¿será Sonia? Vamos a recordar. Era una mujer terriblemente flaca, delgada, bastante alta y esbelta, de cabello rubio oscuro. Todavía, en efecto, las mejillas cubiertas de manchas rojas. Caminaba de un extremo a otro en la pequeña habitación, apretaba las manos sobre el pecho, seco los labios irregular y entrecortaba la respiración. Los ojos le brillaban febrilmente, su mirada dura e inmóvil y su rostro ético, excitado, iluminado por los últimos reflejos temblorosos del cabo de la vela, causaba una dolorosa impresión. No, no es Sonia. No es Sonia. No es Sonia. Sí, es la hermana de la usurera. Es la hermana de la usurera. Pero bueno, eso no te van a preguntar, pero bueno, sí, bueno, los que han leído van a reconocer el que no. Lo importante aquí es reconocer la característica, es lo que te está pidiendo. Ya, vamos tres. Poema del Miocid, literatura española. Bien, ¿qué tema se puede inferir a partir del fragmento del poema del Miocid? Recuerden que en el poema del Miocid hay varios temas, ¿no? El tema principal es el destierro, ¿no? Y la recuperación de la honra de Rodrigo Díaz de Vivar. Pero no es el único. Están las luchas de las noblezas, está la Guerra Santa. Son varios temas que tiene dentro de la obra. O sea, acá te pide qué tema se puede inferir. Entonces tú lees el fragmento y vas a deducir qué tema. Ya, dice, de tus ojos tan fuertemente llorando, volví la cabeza, se la quejaba mirando. Vio puertas abiertas, pórticos sin candados, y las perchas vacías sin pieles, sin mantos, y sin halcones o sin azoros mudados. Suspiró Miosic, que se sentía muy preocupado. Habló Miosic, bien y muy mesurado. Gracias doy, Señor Padre, que estás en lo alto. Esto me ha urgido mis enemigos malos. Como estamos en la Edad Media, ¿no? Donde pertenece este cantar gesta, recuerden que uno de los pensamientos era el aspecto religioso. Entonces, sí siempre era un hombre bastante devoto y siempre cada vez que él salía, se encaminaba a una guerra, siempre oraba, rezaba y le pedía a Dios, porque el Señor Padre, ¿no? ¿Qué tema? Entonces, ¿qué tema voy a rescatar en esto? Porque acá hay una parte final, dice, gracias doy, Señor Padre, que estés en lo alto. Esto me ha urgido mis enemigos malos. ¿Qué le ha pasado a Rodrigo Díaz de Vivar? ¿Qué le ha pasado? ¿No? ¿Qué le ha pasado? Es una pugna entre las noblezas ahí, la guerra de la conquista de España, el destierro del
Ruy Díaz de Vivar, el Cid, el ascenso social o la recuperación de la honra. Entonces, la parte final está siendo bien clara. ¿Qué han hecho mis enemigos de mí? Ahora dice, de sus ojos tan fuertemente llorando, volví la cabeza, se las quejaba mirando, vio puertas abiertas, póstigos sin candados, y las perchas vacías sin pieles y sin mantos, y sin halcones o sin azores mudados. Suspiró Miosic. O sea, no está bien, está mal, está triste, algo le han hecho, y todo lo encuentra vacío, sin nada, las puertas están abiertas. ¿Qué pasó? Listo, jóvenes, ¿cuál vendría a ser la respuesta en la número 3? A ver, no se queden. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cuál es la respuesta? Con miedo por ahí alguien dice la C. Ah, muy bien, Sofía. Chicos, así, si equivocan, equivóquense aquí. Pero en tu examen no pueden dudar, ¿sí? Muy bien, la respuesta es la C, es el destierro. Ahí esa es la primera parte, ¿no? Porque él llega, ¿no? Llega para decirle al rey y el rey encuentra que todo está abierto, que no hay nada, no hay esposa, no hay nada, ¿qué pasó? Y es lo que sus enemigos ya le venían haciendo, ¿no? Y eso que él era un hombre bueno, ¿no? Un hombre, un caballero era, un caballero de la nobleza advenediza. Y la nobleza ni la juda no lo veía bien, pues, ¿no? Los caballeros que pertenecían a la clase. Muy bien, la respuesta es la C. Bien, chicos, los que están respondiendo, vamos avanzando, que nos gane el tiempo, todavía tenemos 15 minutos. Y nos vamos ahora a la metamorfosis de Frank Kafka. Bien, acá podemos inferir, porque colegir es inferir, que también te pueden poner, y dice acá, tenemos que intentar quitárnoslos de encima, dijo entonces la hermana. A ver, vamos a ver en qué parte, ¿no? Dirigiéndose solo al padre, porque la madre con su tos no oía nada. Os va a matar a los dos, ya lo veo venir. Cuando hay que trabajar tan duramente como lo hacemos, nosotros no se puede. Además, soportar en casa este tormento sin fin. Yo tampoco puedo más. Y rompió a llorar de una forma tan violenta que sus lágrimas caían en el rostro de la madre, la cual la secaba mecánicamente con las manos. Es una parte donde ya no se sabe qué hacer con Gregorio, ¿no? Este es un insecto, ¿no? Y ya están ellos, ya colapsaron, ¿no? Como se dice, ¿no? No saben cómo quitárselo de encima, estar ahí atendiendo, tienen la comida, ¿no? Y Gregorio también se sentía mal, pues, ¿no? O sea, cómo están viviendo, ¿no? A partir de este fragmento citado la metamorfosis de la novela de Frank Kafka, ¿se puede colegir qué? ¿Qué se puede colegir acá? Se puede inferir, mejor dicho. En la 4 me dice la B. El sufrimiento del protagonista hace que la familia se deshumanice. A ver, vamos viendo. Otra pregunta. Bien. Otro me dice la D de dedo. El capitalismo margina y destruye al sujeto por violar la norma. La solidaridad frente al desvalido lleva a la madre a estar triste. No, ahí no es solidaridad directamente. Hay cansancio. No, terrible. ¿Pero por qué? Porque acá dice, tenemos que intentar quitarnos de encima, dijo entonces la hermana, Grete, recuerden, dirigiéndose solo al padre, porque la madre con su tos no oía nada. Ella le dice al padre, ¿sabes qué? Quitarnos de encima, Gregorio. En otras palabras, vamos a matar, vamos a matar a los dos, ya lo veo venir. O sea, el padre se refiere que también la madre está sufriendo, pues, ¿no? Cuando hay que trabajar tan duramente como lo hacemos nosotros, no se puede. Además, soportar en casa ese tormento sin fin. Yo tampoco puedo más, y rompió a llorar de una forma tan violenta con las lágrimas. La respuesta no es la B. Si bien es cierto, acá no está sufriendo el protagonista, está sufriendo la familia. ¿Y por qué sufre la familia? Porque debido a qué? Al trabajo que tienen que hacer. Aquí están hablando también del trabajo duro, de la situación que se vive del capitalismo en la época, ¿no? Y destruye obviamente al sujeto. La respuesta aquí no es la B, es la D de dedo. ¿Sí? No parece, ¿no? Pero hay que analizarla bien. Es el capitalismo que margina y destruye al sujeto por violar la norma, ¿no? Porque ellos tienen que trabajar y la carga de trabajar también atendiendo a Gregorio los va a matar, pues, a todos, ¿no? Entonces, ese es el sufrimiento todo de toda la familia debido a la situación del llamado capitalismo que afecta a la sociedad de aquella época. Bien, eh, es la D. Listo, en la 4 es la D. Ahora nos vamos a la 5, ya estamos terminando. En la 5 les he puesto uno de sonatina. Ya lee el fragmento de sonatina de Rubén Darío. Ahí tienes una partecita y te pide qué característica del modernismo podemos inferir. ¿Qué característica?
Calla, calla, princesa, dice el hada madrina. En caballo con alas hacia acá se anima. Perdón, está bien. Ya. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina. En el caballo con alas hacia acá se encamina. En el cinto la espada y en la mano el azor. El feliz caballero que te adora sin verte y que llega lejos vencedor de la muerte, a encender los labios con un beso de amor. ¿Qué característica del modernismo? Tenemos el sincretismo, el hispanoamericanismo, el cosmopolitismo, el esteticismo y el exotismo, ¿no? Que son las dos características este, que podemos identificar en las producciones. A ver, ¿cuál es? ¿No? Dice, la estrofa hace evidente el marcado cosmopolitismo en sus versos. El cosmopolitismo es acercarse, ¿no?, a influencia de escuelas. Y aquí directamente no podemos decir, sí, sí, es simbolista, presenta, no. La respuesta en la A no es. A ver, ¿quién ha hecho la respuesta por ahí? ¿Quién se dio cuenta ya? Eh, me dice la C. Muy bien, la 5 la C. El hispanoamericanismo tampoco. Recuerdo que el hispanoamericanismo es identidad, ¿no? Identidad, sentirse hispano y no hay. La dimensión estética se ve a través de los elementos exóticos, sí, pues. La dimensión estética, a través de que de la princesa, ¿no? El príncipe, el caballero. La referencia al pasado, no. Y el americanismo, no. La respuesta en la 5 es la C. Esto del esteticismo y el exotismo son preguntas cuando básicas en características del modernismo, porque se pueden identificar en las producciones, ¿sí? Bien, jóvenes, las 5 es la C. Vayamos avanzando, que ya me gana la hora. También 10 minutos, porque he hecho 10 preguntas. Sí, sí, tenemos 3. Listo, número 6. En la número 6 me he ido ya a literatura peruana, por ahí encontré esta preguntita para que tengas en cuenta, ¿no? ¿Qué dice? Este es un fragmento, en la 6 es un fragmento, ¿ya? De allí envió el hermano a la conquista, bien proveído de todo lo necesario para la guerra, el cual entró por la provincia llamada Sausa, que los españoles corrompieron 2 letras que llaman Jauja, hermosísima provincia que tenía más de 30.000 vecinos, todos debajo de un nombre y de una misma generación y apellido que es Huanca. Un fragmento de los comentarios reales. Uno de los objetivos del Inca Garcilaso de la Vega en su obra de los comentarios reales de los incas es corregir la versión española de la historia. Con respecto al fragmento citado, ¿a qué recurso apela el autor para alcanzar el mencionado fin? Entonces, ¿qué recurso utiliza él para tratar de corregir lo que decían otros cronistas? ¿No? ¿El qué hace? ¿Qué está demostrando ahí? Él como cronista, ¿no? ¿Qué quería demostrar? ¿Que era el mejor? No. Entonces pensemos, su dominio de la lengua quechua, la exaltación del mestizaje cultural, el nacimiento de tierras americanas, el conocimiento del pasado andino o el prestigio como experto prosista. A ver, vamos analizando qué es lo que nos quiere mostrar Garcilaso, ¿no? Recuerden que él es un mestizo, bien, vamos a ir descartando, por ejemplo, ¿no? No puede ser que quiere mostrar su capacidad de experto prosista, porque aquí en este fragmento es muy puntual, ¿no? El cual entró por la provincia llamada Jauja, que los españoles corrompieron con 2 letras, llamada Jauja. Entonces, no puede ser experto prosista. Por ahí me dicen que la respuesta es la D de dedo, conocimiento del pasado andino. Claro, él conoce el pasado, este es el pasado, ¿no? Él lo conoce muy bien, pero lo conoce muy bien producto de qué? Porque en quechua se decía sausa y también a veces lo escribían hasta con la letra X, pero los españoles decían jauja por el sonido. Entonces aquí tenemos que más que su conocimiento del pasado es que su dominio de la lengua quechua, porque ahí está demostrando y explicando que sí es cierto, esta provincia, Jauja, pero tiene un nombre en quechua y que ellos no simplemente lo han castellanizado. Entonces aquí en este fragmento lo que se muestra es el dominio de la lengua quechua del Garcilaso de la Vega, porque acá dice, es corregir la versión española de la historia, la versión española de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué recurso apela? A su dominio de la lengua quechua, pues, porque él conoce, por eso que explica ahí, ¿no? Antes de llamarse Cauca se llamaba Sausa, porque así era para los indígenas en su lengua quechua. Exacto mestizaje no, nacimiento de tierras americanas no,
¿no? La D es un distractor que puedes, sí, que puedes marcar, pero que no se acerca ahí a la palabra South. Tenía que ponerlo en cursiva, pero eso es lo que resalta y es dominio de la lengua quechua. En la 6 vendría a ser la A, ya la letra A. Bien, avanzamos. Ah, no, he puesto 8 nada más, pensé que había puesto 10. Gordito. Ah, sí, 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 he puesto 8. Ya, aquí nos vamos a las tradiciones de Ricardo Palma. Ahí la 6 hay que corregir. En la 7, en las tradiciones de Ricardo Palma, lean bien, respecto a la obra de Ricardo Palma, que representa el romanticismo peruano, marca la alternativa que complete de manera correcta el siguiente enunciado. Es posible afirmar que las tradiciones peruanas carecen de una, pues plantea el pasado de lo jocoso y lo... A ver, entonces ustedes busquen ahí sus palabritas que deben encajar coherentemente. Ya tienen su respuesta. Muy bien, en las 7 me dice que la respuesta es la D. Max, Sofía por ahí, muy bien. Listo. Entonces sí es cierto, es la visión histórica. Carecen de visión histórica. Por más que haya puesto un nombre de un personaje, eso, pero eso no quiere decir que si yo leo una tradición tenga que ser tenga que ser la historia. Y sí, es anecdótico, ¿no? Anecdótico lo que él nos puede decir, pero no sabemos si es verdad o lo que pasó, ¿ya? Pero eso lo hace divertido porque uno lee, pues, Soy de un cañoncito, o lee una tradición, La Llorona de Viernes Santo, o lee El Virrey Hereje, ¿no? O los incas ajedrecistas, dice, los incas sabían jugar, ¿no? Como que te la crees, ¿no? Pero ese es lo divertido de una tradición, ese es lo divertido. Bien, jóvenes, el A7 es la D. Y termino, y acá ya me despido, espero que les vaya muy bien en su examen, con el costumbrismo em, en este caso, de Manuel Ascenso Segura. Ahí se te ha puesto un fragmentito chiquito para que tú te des cuenta, en la número 8, y con eso estamos terminando, ¿ya? Doña Rufina, cabal, con él. Sí, señor. Don Jesús, un sempiterno hablador. ¿Quieres dar por marido un sanguanguo con más dengue que mosita? Currutaca, más hueco que una petaca y lleno de perendengues. Miren cómo hablan, ¿no? Palabras propias de la época, las llamadas criolladas, ¿no? En relación al fragmento citado doña Catita de Segura, ¿qué característica del teatro del autor se puede apreciar? ¿Qué característica? A ver, muy bien, ya creo que al ojo ya, listo, ni dudarlo, ¿no? Todas las palabras que pones en Pitermo Sangüe, listo, o sea, muy bien, jóvenes, la respuesta en la número 8 es la B, la inclusión de modismos propios de la época, ¿no? Muy bien, cielo. Gracias, jóvenes. Ahí les pongo las claves para esta segunda parte que hemos hecho. Ahí si quieren les vuelvo a poner las preguntas para que de repente le tomen una foto mientras voy despidiéndome, ¿no? Ahí ustedes tienen, jóvenes, lo que hemos venido haciendo, ¿no? Un repasito así general de algunas preguntas que pueden, ¿no? Por ahí hacerles recordar los temas pasados. Bien, chicos, me despido. Ha sido un gusto estar con ustedes estas 19 semanas. Bien, les deseo la suerte, que lean bien sus preguntas, repasen, prepárense y espero pues que ya sean próximos universitarios, todos. ¿Listo? Bien, jóvenes, me despido, muchas gracias y bueno,
será algún momento que sean universitarios y me cruce por ahí con usted y me digan, Miss, y ahí me acordaré. Listo, chicos, les deseo lo mejor y que les vaya bien. Hemos cumplido con todo lo que se ha podido dar bien en esta semana. Gracias, chicos, por sus corazones y me estoy despidiendo hasta próximo. ¿Listo? Muy buenos días y nos estamos despidiendo. Bye, muchas Gracias, gracias. profesora. Gracias a ustedes por estar ahí, por ser perseverantes, ¿no? Y hasta el último están ahí, lo mismo, cielo, yo, ma. Pero así es, la perseverancia hace alcanzar el éxito, ¿no? Si no, ¿qué sería de nosotros? Bien, chicos, nos vemos. Muy buenos